Hace un par de semanas llegó a FNM una licenciada en Derecho a hacer una pasantía y una de sus funciones era escarbar para ver si habían cosas que estuvieran pasando en el Congreso que fueran graves y no hubieran sido alertadas suficientemente por la prensa tradicional. Y encontró varias iniciativas orientadas a promover un gravísimo saqueo de negocios con la consecuente pérdida de empleos orientada a tener un mayor control político sobre las personas. Y entre los que aparentemente serían parte de este plan estarían los siguientes diputados: Luis Cuello, Héctor Ulloa, Diego Ibáñez, Andrés Giordano, Daniela Chicardini y Daniel Manucheri. Estos últimos suelen presentar siempre juntos, así que podría decirse que Daniel y Daniela no solo comparten el nombre, sino el ímpetu propio del activismo laboral. Pero también aparecen en reiteradas ocasiones Pamela Giles y Camila Vallejo. Todos ellos han estampado su firma en iniciativas que terminarán con más empleos de los que ya se han perdido. Atención a lo que han hecho o están haciendo, porque lo que se viene es grave. El asunto es que la pasante dio con un hilo que explica perfectamente una situación que afecta hoy de manera directa a casi 1 millón de chilenos, pero que tiene efectos indirectos en todos nosotros. Me refiero al desempleo, a la precariedad del empleo y a la falta de oportunidades laborales. Hoy tenemos en el gobierno y en el Congreso a una verdadera mafia que está organizada para destruir, para minar las empresas, para causar el mayor daño que sea posible, porque cuanto más frágil, más precaria, más dependiente sea una persona, más fácil es tener control sobre ella a costa de migajas, que es lo único que la izquierda puede repartir cuando termina de regalar lo ajeno. La duda es si lo hacen porque no saben lo que hacen o porque deliberadamente quieren causar daño. Y es que con el Frente Amplio uno no sabe bien a qué atenerse. A veces parecen ignorantes, ingenuos, personas que llegaron a la adultez no se sabe muy bien cómo. Pero a ratos da la impresión de que en realidad están conscientes de los efectos de sus políticas públicas. O quizá tengan un poco de las dos cosas, como dijo Alberto Mayol hace pocos días en una columna de Bio Bio, lo cito: creo que la generación frente amplista, que incluye sus alrededores, evidencia hoy la fragilidad moral, técnica y política de gran parte de sus integrantes y líderes. Fragilidad moral, pero también técnica, inescrupulosos, pero también torpes. No es sutil la crítica de quién fuera su abanderado presidencial, pero quizá precisamente por eso podemos suponer que se trata de una opinión con conocimiento de causa. La cosa es que yo, al menos, experimento esa ambivalencia de no saber si lo suyo es eso, solo inmadurez, o si son derechamente maquiavélicos. Vamos primero por la opción más benévola. Cuando uno revisa el programa de gobierno de Gabriel Boric, lleno de promesas absurdas, puede pensar que tanto él como quienes lo acompañan creen que las cosas mejoran por decreto, que con la imaginación alcanza, que basta una norma para que las cosas que quieren pasen, que la felicidad está al alcance de la mano y depende de la promulgación de una ley, que cada necesidad humana, que cada deseo humano se puede satisfacer si un político así lo decide, que las intenciones con que hacen las cosas bastan para que no pasen otras que ellos no anticiparon. Se muestran tan pueriles, tan frívolos y con tanta frecuencia que por momentos pienso que son inimputables, que para su desgracia y la nuestra el único mérito que tienen es el de ser persuasivos y carismáticos. Se trata, en el fondo, de una especie de positivismo mágico, es decir, de algo así como un realismo mágico, pero trasladado al ámbito legislativo. Pero también dan señales de que saben exactamente lo que están haciendo, de que tienen un plan maestro para debilitar al sector privado y como contrapartida tomar el control político y los medios de producción. Son como una versión pop, millennial del marxismo clásico. Y la verdad es que ejemplos hay en los dos sentidos, como hemos dicho. A solos días de que llegaran a ser gobierno, se refirieron a los efectos negativos de los retiros de los fondos de pensiones y se negaron tajantemente a promoverlos. Al momento de la muerte de Sebastián Piñera, a quien acusaban de violar derechos humanos, le reconocían credenciales democráticas. Todo su discurso más woke
se diluyó, ya no usan pronombres ridículos, ya no son tan plurinacionales. Carabineros, que eran acusados como Piñera de vulnerar derechos humanos, recuperaron su dignidad y sus atribuciones. E incluso esta gente llegó al punto de negar al icónico perro matapaco. Pues bien, en ese mapeo legislativo que hizo la pasante que les comentaba, aparecieron iniciativas que dan cuenta de las dos caras de este grupo, cosas insólitas, algunas risibles, otras derechamente graves que están minando, insisto, la economía chilena y que responden a la lógica que tiene estancado a nuestro país. Pero vamos primero por lo absurdo, a esos proyectos de ley que realmente lo inducen a uno a preguntarse si no deberían haber más exigencias para los que aspiran a ser congresistas. Chile está, según un informe de la UDP del año 2021, por sobre el promedio mundial en número de días feriados. De hecho, tiene un 27% más de feriados que el resto del mundo en promedio, insisto. Incluso, si se suman, corresponden a más días que los que tenemos por concepto de vacaciones, y eso tiene obviamente un impacto en la economía. Es más, yo creo, mera especulación porque no lo he estudiado, que sería mejor aumentar los días de vacaciones en lugar de tener el salpicón de feriados que hay en el año. Pero en fin, no se trata de eso. Pues bien, considerando ese dato de Chile como país líder en términos de días no trabajados, de una tasa de desempleo que no repunta desde la crisis del 2019, de cerca de 1 millón de chilenos sin trabajo, de cifras altísimas de informalidad, de un crecimiento económico escuálido, de una disminución significativa de la inversión, con cifras distorsionadas por el rubro de la minería. En ese contexto, sí, en ese contexto, un grupo de parlamentarios creyó que era buena idea ingresar un proyecto de ley para que el día de cumpleaños se decretara feriado. Y no me voy a referir al impacto que estas ideas o estas cosas pueden tener en la productividad de nuestro país, sino en cuánto nos cuesta sostener a la gente que se dedica a impulsar propuestas de esta naturaleza. 163.000 millones de pesos nos costó el Congreso, según el presupuesto del año pasado. 163.000 millones de pesos para tener a gente dedicada a estas patrañas. Lo dije en un video corto que grabé hace poco, pero quiero repetir porque es un índice para evaluar la calidad del trabajo legislativo de nuestros parlamentarios. Para justificar la idea del cumpleaños feliz, porque cada proyecto de ley viene con su justificación, dicen que se trata de un beneficio no monetario. Porque claro, a ellos no se les ocurre que un día de trabajo es un día en que se produce y un día no trabajado es un día en que no se produce y que por tanto un feriado tiene un impacto monetario. O quizá no se les ocurre porque no son ellos los que pagan o porque tampoco acostumbran a ser productivos, no sé. La cosa es que en la justificación del proyecto de ley insisten en la idea que repetían Carol Cariola y Camila Vallejo cuando decían que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales aumentaba la productividad, como si hubiera una relación causal directa entre una cosa y la otra, en cuyo caso debería reducirse al máximo, porque quizá en 20 horas hacemos más que en 40, pero en fin, son frívolos y descarados. Pero si este tipo de conexión causal es ya forzada e infundada, peor todavía es la fuente a la que remiten en el proyecto para respaldar su tesis. Se trata de un blog. Así dice el texto que citan. Concentración, porque puede ser un poco árido, pero creo que retrata de cuerpo entero la forma en que los diputados se ilustran. Cito textual lo que dice el blog. Siempre he tenido un sueño. Bueno, sigo teniendo muchos sueños, pero hay uno que me aflora en estos momentos y es no ir a trabajar el día de mi cumpleaños. Parece un poco frívolo, pero sería fantástico ese día levantarme con tranquilidad y hacer cosas especiales. Al fin y al cabo, solo es una vez al año y es maravilloso cumplir años, pues vamos a celebrarlo a lo grande como la ocasión merece. Lo escribe una española en el día de su cumpleaños, en un blog que es como su diario de vida, pero abierto a público. Más adelante, en el mismo documento, agrega, habría varias opciones laborales, como reservarte un día de vacaciones, pero yo creo que perdería el sentido de sentir ese día como tuyo, sentirse especial, sentirse especial. ¿Cuántas películas de Barbie vio esta gente? Luego,
La misma bloguera termina con una propuesta sólida, contundente, textual también. Las consignas de este beneficio laboral serían las siguientes. Si es tu cumpleaños y es día laboral, tienes el día libre, sí o sí. No se cambia por otro ni se renuncia a él. Tercero, es tuyo. Haz lo que te dé la gana. Te lo dedicas a ti. Esta es la fuente que citan. Así es como respaldan sus propuestas. Reitero, 163.000 millones de pesos anuales para que tengan ocurrencias propias de la directiva de curso de un grupo de adolescentes. Pero en materia de feriado hay más. Han propuesto un permiso legal por muerte de la mascota. Mi papá tiene canarios. Cuentan. En el mensaje inicial, los diputados hacen notar que el Estado ha financiado más de 1.500 proyectos por el programa de tenencia responsable de animales de compañía para la esterilización canina y felina. Y agregan una frase para el bronce, comillas. La relación que se genera entre una mascota y una persona, el lazo es tan fuerte y único que en muchas ocasiones no se va a poder encontrar con otro humano. Chuta. Y agregan, el amor incondicional es protagonista de esta relación y pocas veces se encuentra en las interacciones humanas. No niego ni menosprecio el cariño que alguien pueda sentir por una mascota, ni los beneficios emocionales de su compañía, pero decir que la incondicionalidad de esas relaciones, insisto en que es textual, pocas veces se encuentran en las interacciones humanas. ¿Qué clase de daño han sufrido, por Dios? Conozco a varias madres que han perdido hijos y la verdad me parece un insulto incluir a la mascota en el listado de permisos por muerte de familiares. ¿Han estado cerca de situaciones como esta? Como para atreverse a comparar, a analogar una tragedia con un hecho natural y esperable, una persona con un animal. Convivimos y vivimos con penas. Y eso es tan cierto como que vivimos de nuestro trabajo. Pero estos vendedores de humo no se enteran porque se lo permitimos, porque ganan elecciones, porque votamos con la misma frivolidad con que ellos legislan. Hay más. Yo sé que estoy siendo muy impopular, pero mi compromiso es decir las cosas como son, no decir lo que las personas quieren oír. Se discutió también la idea de un feriado laboral para vocales de mesa a propósito de las municipales. La justificación, leo, el desgaste físico y mental que conlleva la labor de vocal de mesa hace a los vocales merecedores de un descanso y compensación adecuados. Recemos para que no nos veamos enfrascados en una guerra. Y con esa particular concepción de la economía que los caracteriza, agregan, el costo de otorgar un permiso es mínimo en comparación con los beneficios de una democracia participativa y transparente. Claro, el costo es mínimo porque no lo pagan ellos y también porque el costo de que ellos dejen de trabajar es nulo, no así en una empresa productiva. Pues bien, en las elecciones de octubre pasado, justamente a propósito de las elecciones, bueno, el CERVEL confirmó que el bono por ejercer como vocal de mesa en las elecciones de octubre, repito, iba a ser de 28.432 pesos por día. 2 días, casi 60.000 pesos. Pero a los diputados les parece insuficiente. 60.000 pagados por el Estado y el precio de un día laboral financiado por alguien que tiene un negocio en el sector privado, porque se lo merecen. Contratar a una persona tiene un costo laboral se llama, que considera remuneraciones ordinarias, pagos por horas extraordinarias, reembolsos de gastos de la persona trabajadora por causa del trabajo, aportes patronales por seguros obligatorios, gastos del empleador en servicios de bienestar, gastos en servicios de capacitación y otros costos laborales. Así se mide el costo laboral. Y ojo, que no se incluyen los pagos no mensuales y las indemnizaciones por término de la relación de trabajo. Y no sé por qué no se incluye. Si en general son sumas o cargas altísimas que el empleador paga por conceptos de indemnización, como si haber contratado a una persona fuera un perjuicio que se debe reparar, como si el trabajo fuera un daño. Es impopular decirlo, pero dar trabajo a una persona no es un perjuicio que uno deba resarcir. Pero no contentos con eso, ahora se discute la idea de que la indemnización sea obligatoria, incluso en casos de renuncia voluntaria. Y aunque sea impopular decirlo, es cierto.
Se trata de una compensación que no debería existir. De hecho, es relevante recordar que la propia OCDE ha recomendado revisar esta normativa porque afecta negativamente el empleo y disminuye oportunidades. De hecho, el último índice de libertad económica, ranking entre los países OCDE, señala que Chile está bajo el promedio mundial en libertad laboral. Pero, ¿saben ustedes cuál es el problema de todo esto? De todas estas normas que teóricamente protegen al trabajador, más allá del deterioro de la economía y el incentivo a la informalidad, que el cambio en las estructuras sociales y por tanto también en las leyes configuran el carácter. Que permitir esto o prohibir lo otro no es solo una cuestión administrativa o que incida en la conducta de las personas, sino también en su identidad. Por ejemplo, tomemos uno de los proyectos que expuse recién, garantizar un feriado por oficiar de vocal en una determinada elección, pese a que se trata de una función que igualmente se remunera. Significa, en los hechos, admitir algo como que la tarea en cuestión es desproporcionadamente gravosa, que no hay deberes cívicos que se le puedan requerir a un ciudadano, que la persona que es llamada a cumplir esta función tiene derecho a que su empleador pague el costo de que él haya sido designado por el Estado para tales efectos. Porque si deja de trabajar un día y ese día se le paga, estamos hablando de eso, del empleador pagándole porque fue vocal. E incluso aunque no se le pagara, se trata de un día en que una persona deja de hacer el trabajo que libremente se comprometió a ejecutar, que es la razón de su contrato de trabajo. En fin, hay una ideología que subyace a estas ideas, que a ratos parecen delirantes. Una ideología, una visión de mundo. Lo mismo ocurre con el día del cumpleaños. ¿Qué significa garantizar un feriado en este contexto? Nuevamente, que hay alguien que debe pagar por el hecho de que yo quiera celebrar mi nacimiento. Que se trata de un día en el que otros, que no son parte de mi familia, deben asumir el costo de un regalo impuesto por el Estado. Y acá hay que ser objetivos. Obligar a un empleador a subsidiar un feriado porque alguien está de cumpleaños es exactamente lo mismo que obligar a un empleado a trabajar horas extras y sin remuneración el día en que su jefe celebra el suyo. No hay ninguna diferencia. Son distorsiones y graves porque afectan las relaciones sociales. Todas estas iniciativas tan típicas del Frente Amplio infantilizan a las personas y un país constituido por débiles de carácter, por susceptibles, por narcisos, no tiene esperanza alguna de progreso. Entonces, no da igual. Son mensajes, veneno, que día a día y a cuenta gota la izquierda radical inyecta en el cerebro de cientos de miles de chilenos, privándolos de la oportunidad de autosuperación, de crecimiento, de madurez, de responsabilidad. Las leyes, las costumbres sociales, insisto, producen efectos y son más profundos de lo que a veces se piensa. A modo de ejemplo, el individuo que ha crecido al alero de una dictadura no es igual al que se ha desarrollado en un país libre. Es una extrapolación de lo que también pasa con la formación que hemos recibido de niños. Por eso mismo es que estamos como estamos, porque no hay en el debate público alguien que encare ya no solo a los políticos, sino también a los ciudadanos. Alguien que le diga a las personas que deben hacerse cargo de sí mismas, que ni él es un niño, ni su empleador y el Estado su padre. Hasta cierto punto se trata de un riesgo de la democracia, que se constituya en un sistema de incentivos para que el que aspira a tener el poder diga lo que muchos quieren oír y prometa lo que todos quieren tener. Carlos Peña, en el Centro de Incidencia Pública de Pivote, decía la semana pasada: la labor de los partidos también es orientar los intereses de la gente, contener las expectativas de las personas. Una vida individual o una sociedad entregada libérrimamente a los deseos está perdida, decía. No es trivial, por tanto, tratar a los ciudadanos como débiles mentales, como sujetos de derechos sin obligaciones. De hecho, la propia definición de sujeto de derechos implica la idea de obligación, sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Los derechos son en el fondo la contrapartida, la contracara de los deberes. En esta investigación legislativa que se hizo en FNM encontramos cosas
más graves que las anteriores, nuevas cargas para el empleador, pero todas orientadas en la misma dirección, solo que con alcances mayores. Probablemente muchos de ustedes no tienen trabajo o no ven posibilidades ciertas de encontrar uno mejor, o tienen a alguien en la familia que está en esa situación. Pues bien, el grupo etario más afectado por la reducción del empleo en América Latina es el de los jóvenes entre 18 y 29 años. Y Chile es el cuarto país de la OCDE con mayor tasa de desempleo juvenil. Es verdad, los jóvenes chilenos tienen hoy un problema serio de oportunidades. Pero la idea genial que ha tenido ese centro de pensamiento y de estudios que es el Congreso Nacional ha sido, en la versión inicial del proyecto de ley, obligar a las empresas con 100 trabajadores o más a que por lo menos el 10% de sus contrataciones sean de jóvenes entre 18 y 28 años. Y pongan atención a este añadido, que no tengan experiencia laboral previa relevante. A ver, el proyecto ha sufrido algunos cambios en su tramitación. Por ejemplo, a la obligación de contratar ha agregado la fórmula de mantener contratado, porque no se les había ocurrido que la contratación podía incentivar despidos, pero en fin, se trata de un porcentaje no menor. El DUOC, por ejemplo, tiene 7.000 empleados. Debería contar con 700 jóvenes inexpertos sin ninguna capacitación si se aplicara la norma como les gusta. Luego, la formulación en términos de obligación cambió a que las empresas, cito, deberán dar preferencia en sus procesos de selección de personal a jóvenes que no tuvieran esta experiencia laboral relevante. Esta fue una indicación de Jimena Sandón, que seguramente piensa que con esto la ley es fantástica. Nos referimos a un proyecto de ley que carga a las empresas, solo para empezar, con toda clase de obligaciones burocráticas. Avisar que se va a contratar a un inexperto. Avisar cuántos inexpertos hay contratados. Tener un plan de desarrollo y capacitación para mejorar las capacidades de los inexpertos. Dar facilidades y condiciones para que los inexpertos puedan acceder a la nivelación de la escolaridad. O sea, tenemos un problema de desempleo asociado en parte a la falta de crecimiento económico, tarea primordial de un gobierno, y problemas en la capacitación de la gente joven, pese a que el Estado gasta millones en educación, y los que deben asumir el costo de resolverlo son personas que decidieron desarrollar un negocio propio. ¿Por qué? No solo eso, si por alguna razón los empleadores no pueden cumplir con la cuota de inexpertos, por razones fundadas, dice la ley, vaya a saber uno cómo interpretará la justicia este concepto genérico, propusieron entonces que las empresas fueran obligadas a dos cosas para reparar su falta: celebrar contratos de prestación de servicio con empresas que cumplan con lo dispuesto y efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas destinados a capacitación y o inclusión laboral de personas entre 18 y 28 años. O sea, ellos, los políticos, destruyen la economía. De la educación no se ocupan en absoluto. Y luego cargan a las empresas con la tarea de materializar su ingeniería social. Alguien podría pensar que es buena idea exigir la contratación de jóvenes. Yo no lo creo. No veo por qué alguien tendría derecho a exigir eso. Pero ok, concedamos el punto de que es una buena idea. ¿Qué efecto podría tener esto en la formación de las personas teóricamente beneficiadas con la cuota vagoneta? Lo primero es poner atención a la edad que se estima razonable no tener experiencia laboral relevante. Se trata de jóvenes que tengan entre 18 y 28 años. Puede que a los 18 años la falta de experiencia sea algo más o menos normal o al menos tolerable, pero a los 28, 28 años sin experiencia laboral relevante. Y ustedes pueden decir que acá caben personas que hayan trabajado, pero no en cosas demasiado sofisticadas, pero no. La idea es que sean descartados de esta categoría jóvenes sin experiencia laboral relevante y no puedan, por tanto, acceder al beneficio. Y el proyecto fue modificado, pero en su versión original, los jóvenes que hubieran tenido empleos formales, fuera, no calificaban. Los que hubieran tenido contrato de aprendiz, fuera. Los que tuvieran
habilidades y competencias debidamente acreditadas en procesos de certificación de competencias laborales, fuera. Los que tuvieran conocimientos técnicos o profesionales que adquiridos en una práctica profesional, fuera. Así piensan, así razonan, con lógica de mediocre. ¿De qué clase de inexperiencia estaban hablando? ¿Qué tipo de incentivo era este para superarse? ¿Por qué un castigo a los jóvenes de la misma edad, pero que hubieran hecho algo más productivo de su vida? ¿Qué tendría que hacer el que hubiera trabajado previamente y se encontrara en desventaja porque no cumple con estos estándares o con esta falta de estándares de la ley? ¿Omitir el antecedente? ¿Qué tipificación tendría esta conducta fraudulenta? ¿Adulteración de currículum? No para abultarlo, sino para garantizar que a los 28 no se ha hecho prácticamente nada, porque a los 28 años uno puede haber tenido pocas oportunidades o malas, pero si no ha tenido ninguna, si no aprendió nada, si no se certificó en nada, si no hizo una pasantía, una práctica, ¿qué hizo? Es increíble entonces, porque se trata de un incentivo perverso para la gente joven y de una carga inaceptable para una empresa. Carga que supone también que la empresa no hace un aporte de valor, que no se basta a sí misma, que debe asumir responsabilidades ajenas a su propio giro, porque con lo que hace no alcanza. La verdad es que hay mucho más. Por ejemplo, una restricción severa a la libertad de las empresas por la vía de una interpretación más restrictiva de la causal de despido por necesidades de la empresa. Una de las razones por las que se valora como necesario el proyecto de ley, este proyecto de ley, según los diputados firmantes, tiene que ver con el aumento de despidos por necesidades de la empresa, cito, luego del estallido y de la crisis sanitaria. Fueron ellos los que crearon las condiciones para la destrucción de negocios y empresas, algunos de los cuales no fueron capaces de recuperarse después de la ola de violencia del 2019, de la quema de locales, saqueo, el cierre preventivo de sus espacios de trabajo, etcétera. Fueron ellos los que exigieron cuarentenas totales contra toda evidencia, pero hoy los efectos del desastre, de su desastre, lo deben pagar otros. ¿Y qué proponen? Exigir que la llamada necesidad de la empresa se funda en un, textual, antecedente técnico o económico de carácter permanente. Razones técnicas que definirá un juez que probablemente no tiene conocimiento alguno del negocio. Tiene que haber razones objetivas para el despido, que haría descartada como opción, por tanto, la mera voluntad de un empleador. De hecho, quedaría prohibido el reemplazo de la persona que fue despedida por esta causal. ¿Qué es esto? ¿Acaso no hay en el contrato laboral un acuerdo al que libremente han llegado dos partes? ¿Por qué no podría haber una causal subjetiva que justificara un despido? Simplemente porque no nos llevamos bien, por ejemplo. ¿Por qué el empleado cuenta con el derecho de terminar una relación laboral sin expresión de causa y el empleador no? ¿Por qué habría de ser otro distinto al dueño de, de una empresa el que evalúe las necesidades de su negocio si cada uno tiene características distintas y específicas? ¿Qué problema hay con la arbitrariedad incluso si se trata de recursos propios? ¿Qué aporta el Estado, aparte de cargas, para exigir algo que vaya más allá del respeto por las garantías constitucionales básicas? De nuevo, subyace a esta propuesta la idea de que el empleador no tiene los mismos derechos que el trabajador, e incluso más, que no puede disponer de sus propios recursos con libertad. La normativa que proponen para el mundo privado, ¿la cumplen ellos? ¿Cuántos inexpertos hay en sus equipos de trabajo? Bueno, bastante en realidad. ¿Qué tan objetivamente justifican sus despidos? Y acá hablamos de recursos públicos, no de recursos propios. ¿Por qué un presidente puede tener funcionarios de su confianza y sacarlo cuando la pierde? Y no puede hacer lo mismo cualquier otro chileno. Chile está, como decíamos, bajo el promedio en materia de libertad laboral en el ranking de la OCDE. Libertad que comprende la oportunidad de acceder a empleo, pero también la posibilidad de que las empresas contraten libremente y por tanto que libremente puedan también terminar con un vínculo laboral.
El mismo ranking advierte que la falta de libertad laboral puede materializarse de muchas formas, vía restricciones gubernamentales, entre otras, a través del control de salario, salario mínimo, del límite de horario en la jornada laboral, 40 horas, de restricciones a la contratación y al despido, etcétera. Hay, sin embargo, mucho más que esto, que constituye, como decíamos, un verdadero saqueo, un plan maestro para debilitar la economía y promover el cierre de empresas y el despido de trabajadores. No exagero, es cosa de ver la curva desde que esta gente empezó a ser parte activa de la política chilena. Todo, absolutamente todo a la baja, salvo las leyes, obviamente.